Quien ya tenemos en la línea, y como es jueves de abogacía, porque bueno, además creo que nos vamos a titular en algún momento de abogados también aquí en Retro, pero que para conocer todos estos temas que nos pueden llegar a suceder, ya lo tenemos en la línea al abogado Gabriel Centeno, director general de Centeno y Contreras Consultores, quien siempre encuentra el cómo sí. ¿Cómo está, abogado? ¿Dónde, en qué punto de la República Mexicana se encuentra hoy? Buenos días. Hoy los saludamos desde la bella Mérida. Ah, bueno, en Mérida. A ver, como el ya mejor hace frío, lugar ya del mundo mundial. a ver, abogado, ¿usted tiene frío? Algo, hay fresco, claro que sí. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Por qué? Ay, es que acuérdese que Raúl también es... Hay heladez, hay heladez. Oiga, abogado, y con todo este tema de las redes sociales, ¿no? Todos los días y en todo momento, ya 24/7 usamos las redes sociales, es inevitable, pero pues pueden haber denuncias, ¿no? Digo, ya en el marco legal, estas denuncias, difamaciones, si alguien publica una fotografía en redes sociales, es legal, ilegal. Bueno, hay creo que mucho sobre este tema, ¿no? Sí, totalmente. El derecho a la imagen, el derecho al honor, son situaciones que tanto el Poder Judicial, el Estado, como otras instancias protegen en favor de los ciudadanos. Estas circunstancias pueden ser protegidas o atendidas por dos vías, ya sea por una acción penal, una acción civil, cuando alguien resiente alguna afectación respecto de ese derecho. Ahora bien, Judith y Raúl, es importante entender lo siguiente. No es lo mismo el espectro de protección que resiente un ciudadano que tiene una vida privada y que gusta de mantener cierta distancia del roce social de aquellos personajes públicos que por su oficio finalmente necesitan difundir su imagen, sus ideas. ¿Eso por qué es importante? Porque muchas veces los personajes públicos, y no solamente los políticos, puede ser también empresarios que tienen alta vida social o los denominados influencers, de alguna manera siempre están expuestos a la expresión del artículo 6, es decir, cuando los periodistas tienen libertad de expresión, pues finalmente pueden hacer manifestaciones duras por el tipo de oficio que desempeñan estas personas, y en todo momento están ampliamente protegidos. Pasa todo lo contrario con un ciudadano de a pie que no participa en este tipo de circunstancias y que de alguna manera se ve envuelto en una circunstancia que le hace afectar su honor. En ese sentido, los tribunales razonan de manera distinta y desde luego siempre cuidan la vida privada. Depende mucho de la persona que se expone en redes sociales. Perfecto, qué bueno que nos hace esta aclaración. Otra vez estaba acordando de este chico que ayer accidentaron en moto y todavía se puso a transmitir su accidente a través de Facebook, ¿no? Acá hasta dónde hemos llegado. Y bueno, cuando una persona entonces publica una imagen, datos, video personal de otra, sin su consentimiento, entonces, ¿qué derechos se está vulnerando? O mejor dicho, ¿qué leyes regulan esto en México? Ciudadanos de a pie. Desde luego el derecho al honor y a la imagen son situaciones que van íntimamente ligadas si hay una afectación, hay un daño moral, puede haber un daño psicológico, y existen tesis que denominan esto sí puede ser tasado en dinero, es decir, sí puede solicitarse una indemnización económica. Okay. Y comentaba al principio que si bien es cierto, los personajes públicos deben de resentir o deben de poder resistir un margen de crítica más amplio que un ciudadano, eso no quiere decir que no se puedan ver expuestos a difamación. En materia civil existe un concepto denominado malicia efectiva. Es un concepto jurídico el cual establece que independientemente de que el personaje sea público, si una publicación que refiere a alguna mentira, ¿no?, artera, y la persona que la publica ya tenía conocimiento previo de que esto no era verdad, en ese sentido se anula el derecho a la libertad de expresión y procede la protección del personaje aunque sea público. Es decir,
Estas situaciones deben analizarse muy puntualmente en el caso concreto. No es un formato, no es una fórmula que inmediatamente aplique. Sí es muy importante analizar al sujeto afectado y la persona que perpetra el daño. Oye, mi estimado abogado, si haz de cuenta, yo hoy me molesto con Judith y como no la voy a correr porque es muy buena en su trabajo, gracias, pues le subo a mi Face, oye Judith, ya págame lo que me debes, porque ya tiene mucho tiempo que te presté dinero. Una cosa es la amistad, otra cosa... Pero no es cierto, o sea, yo nunca le pedí dinero a Judith, ella nunca me pidió prestado. Judith podría demandarme, podría hacer algo en mi contra. Desde luego puede interponer una acción civil señalando que dicha circunstancia le produce un daño e inclusive le puede afectar en su imagen y con las consecuencias económicas. Si se pierde un trabajo, si se pierde un negocio, pues desde luego te va a hacer valer la recuperación de ese monto ante un juzgado, por supuesto. Entonces, vamos a separar porque una dice civil y penal. Cuando hablamos de civil, ¿qué es el que yo me pueda quejar de manera civil? Usualmente en materia civil ante un juzgado promueves una acción por daño moral. Este daño moral es analizado a través de un peritaje, se analizan los hechos. Bueno, la diferencia es que no existe la pena de prisión de por medio. Es una indemnización económica. En el caso de una denuncia penal, pues desde luego se contempla la pena privativa de libertad y además una sanción económica. O sea, es como cuando demandas, por ejemplo, te resbalas en un súper porque había una jerga, tú demandas civil porque lo que te generó fue un daño que necesitabas dinero para reparar, ¿es correcto? Es correcto. Por ejemplo, en alguna ocasión me tocó atender un asunto de unos influencers que al verse envueltos en una situación legal y esta fue expuesta a nivel nacional, les empezaron a cancelar algunos registros de podcast en Spotify, lo cual pues desde luego representaba una merma económica. Sí. Ese es el tipo de situaciones a las que realmente se encuentran, sobre todo las personas que viven de publicar contenidos. O sea, sí resienten daños en la vida real, pero te repito, hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión y la difamación, porque en algún punto, pues ellos también, o sea, al tener una vida pública, exponerse, de alguna manera ellos mismos se ponen en esa situación por oficio, y pues bueno, la gente puede hablar, ¿no? En México existe esa libertad, ¿no? Pero si en algún punto alguna persona de manera dolosa desea producir un daño, y eso también es muy propio de las contiendas comerciales, ¿no? Hay pugnas comerciales que son sucias, ¿no? Son propaganda negra. Entonces, en ese sentido también puede haber un daño económico, ¿no? Que inmediatamente puede hacerse valer, ya sea ante la Fiscalía del Estado o, en su caso, ante un juzgado civil. Oiga, y yo voy a poner otro ejemplo también, porque tal parece que las redes sociales ya las utilizamos como Ministerio Público o como si fuera la Fiscalía, ¿no? Entonces ahí como que ponemos las pruebas, subimos la fotografía, se nos hace, o se hace fácil, ¿no? Subir, no sé, por ejemplo, las capturas de pantalla, si algún chofer de plataforma me trató mal, es fácil hacer la captura de pantalla con la fotografía, las placas y todo esto. Entonces ahí, digo, yo como persona que fue víctima de un maltrato, corro peligro también de estar llevando la práctica difamación. O sea, ¿qué haría ahí en esta parte? ¿A qué me estoy arriesgando, vaya, al publicar una fotografía? Pues bueno, si va en razón de la verdad, o sea, a ninguno. O sea, realmente nada más está exponiendo una situación de hecho que realmente ocurrió, en donde puede haber una consecuencia legal en que se tergiversen los hechos con lo que realmente dice la imagen, que ese es el verdadero problema de hoy. Sí. Digo, a lo mejor una persona tiene una mala percepción, pasa mucho, por ejemplo, en los canales de los fraccionamientos, ¿no? Que en ocasiones
publican a alguien como si fuera un extraño y que está robando casas y resulta ser un vecino del área, ¿no? Vecinos Francisco Montejo. Ya lo lincharon, ya la patrulla estuvo a punto de llevársela y resulta que la persona o el señor o la señora vivía allá y alguien no lo reconocía. Por eso, ¿no? Raúl saluda a todos los vecinos, dice. Del grupo vecino Ciudad Cauquenes no va a estar hablando. Exactamente. El grupo vecinos de las Américas. Hay un acosador rondando y resulta que era Don Pancho, ¿no? Que salió a comprar su francés. No, hombre, que se le olvidó su llave, estaba brincando, imagínate. Exactamente, ¿no? Ya lo estaban allá linchando públicamente. Sí, ese es el riesgo de una mala percepción publicada en redes, ¿no? Y el problema es que esas situaciones subsisten, quedan, ¿no? Pero pueden producir un daño porque, ¿qué puede decir de una manera? Es una fake news. En otra ocasión, yo creo vamos a platicar del tema siempre de redes, pero en funcionarios públicos, porque también donde queda esa línea delgada entre la privacidad y el acoso. ¿A qué me refiero? Se supone que un funcionario público no te puede bloquear de sus redes sociales porque está expuesto precisamente a lo que acabas de comentar, pero ¿y si recibe insultos, amenazas? Aún así tendría que mantenerse en la postura o en la ley o en la legalidad de no poder bloquear a estas personas. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Se cortó un momentito. En el tema del servidor público, que se supone que ellos no pueden bloquear a quien le mande críticas o algo así, según está en la ley. Pero ¿qué pasa cuando estas críticas ya se convierten en un acoso, en insultos, en amenazas? Y en ese momento podría decir el funcionario, pues ahora sí te bloqueo. Sí, por supuesto, o sea, depende mucho del contenido, o sea, no solamente es la calidad del sujeto. Los funcionarios públicos, repito, tienen que estar expuestos a este nivel de crítica porque lo que se busca es proteger la libertad de expresión. Pues los funcionarios públicos viven del erario público, viven prácticamente de nuestros impuestos, ¿no? De alguna manera se puede decir así. Y en ese sentido los juzgados han razonado de esa manera. Pero como todo, hay excepciones a la regla. O sea, si hay un dolo, si hay una malicia efectiva y no se persigue la finalidad de tener libertad de expresión, sino de hacer daño, en ese sentido, por supuesto que puede realizar un bloqueo y esa circunstancia sería analizada ya sea por un juzgado civil o por un juez penal. Y en ese sentido, pues sí, fallarían a favor del funcionario. Perfecto, pues ahí está, muy interesante el tema y también leer las letras chiquitas, ¿no? Porque luego nos damos de alta en la red social y sí a todo, ¿no? Acepto todo. Entonces, pues es una línea muy delgada de que nosotros pues estamos dando autorización también, de alguna manera, pues utilizar nuestras imágenes y toda nuestra información. Y la otra, ¿no, abogado? La vida privada, que ya ni es tan privada, todo exponemos en las redes sociales. Sí, de entrada, el exponerte en redes sociales, pues anula la posibilidad, de cierta manera, de tener vida privada. Hoy, efectivamente, la antropología social cambió. Vivimos en la era de la economía digital. Muchas veces a través de estos medios transmitimos contenidos que nos pueden generar dinero, nos pueden generar relaciones, nos pueden generar un gusto por hacer, transmitir lo que queramos, ¿no? O sea, sabemos que ya es parte de la vida cotidiana, pero los tribunales nos protegen, también la Fiscalía del Estado, existen las medidas cautelares también para prevenir que se siga haciendo daño, y bueno, para esto y estas circunstancias los esperamos en Centeno y Contreras Consultores para asesorarles y para siempre encontrar juntos el cómo sí resolver este tipo de circunstancias. Perfecto, entonces Raúl, ya podemos ser influencers porque ya nos pueden defender, ¿verdad? Así es. Exactamente, pues para que tengan más likes. Exacto, interacción diría la chaviza. Pues le mandamos un fuerte abrazo, abogado, le escuchamos la próxima semana, excelente día. Muchísimas gracias, Judith, muchísimas gracias, Raúl, y un saludo a todos los radioescuchas. Gabriel Centeno, director general de Centeno y Contreras, sobre el tema denuncias por difamaciones entre particulares y, ojo, el manejo de datos en imagen sin consentimiento en las redes sociales.